Existe una contradicción que define la vida financiera de millones de personas en América Latina y que casi nadie se detiene a analizar con honestidad. Hay personas que ganan más de lo que sus padres ganaron en toda su vida, con acceso a más información financiera que cualquier generación anterior. En un mundo donde invertir se puede hacer desde el teléfono en 3 minutos, y aún así terminan cada mes sin saber exactamente a dónde fue el dinero. Y hay otras personas, con ingresos más modestos, sin educación financiera formal, sin asesores de inversión, que de alguna forma siempre tienen un colchón, siempre tienen margen, siempre tienen opciones. La diferencia no está en el ingreso, está en 13 principios que operan silenciosamente en el fondo de cada decisión financiera que toman. Principios que van en contra de casi todo lo que la cultura del consumo moderno enseña sobre el dinero y el éxito. Los primeros 3 te protegen de llegar a cero, los siguientes 5 construyen patrimonio de forma silenciosa, y los últimos cambian permanentemente la forma en que se relaciona una persona con el dinero. Si llegas al principio 13, vas a entender por qué hay personas que ganan 6 cifras y viven con el pecho apretado, y por qué hay otras que construyen riqueza real sin que nadie lo note. El primer principio es la regla de la deuda con retorno. En América Latina, la deuda al consumo tiene características que la hacen especialmente destructiva. Las tasas de interés efectivas en tarjetas de crédito en México, Colombia, Perú y el resto de la región están entre las más altas del mundo para economías de ingreso medio. Una deuda de tarjeta de crédito al 60% anual no es una herramienta financiera. Es una hemorragia de capital que ninguna estrategia de inversión puede compensar mientras exista. El principio no dice que toda deuda es mala. La deuda que financia un activo productivo, una propiedad que genera renta, una herramienta que aumenta la capacidad de ingreso, una educación que eleva el valor de mercado de las habilidades propias, tiene una lógica que puede justificarse con números. La deuda que financia consumo, ropa, vacaciones, electrónica, muebles, gadgets, no tiene ningún retorno que justifique su costo. Es capital del futuro consumido hoy, con intereses. La distinción que este principio establece es simple. Antes de cualquier decisión de crédito, la pregunta relevante no es si puedo pagar la cuota mensual. La pregunta relevante es si el activo o experiencia que estoy financiando va a valer más que su costo total incluyendo intereses. Si la respuesta es no, la decisión correcta es no endeudarse. El segundo principio protege algo que la mayoría de las personas destruye en el primer momento de presión: el fondo de emergencia. Este principio parece obvio hasta que se examina el comportamiento real. El fondo de emergencia no es un activo de inversión. No está para generar rendimiento. No está para aprovechar una oportunidad de mercado. No está para cubrir un gasto que simplemente no se anticipó, porque el presupuesto se diseñó con optimismo excesivo. Está para una sola cosa: absorber eventos de baja probabilidad y alto impacto sin que esos eventos destruyan la estructura financiera del hogar. Un despido, una hospitalización, una reparación urgente, una crisis familiar que requiere liquidez inmediata. La potencia de este fondo no está en su tamaño, está en la certeza de su existencia. Cuando se sabe que hay entre 3 y 6 meses de gastos esenciales en una cuenta separada e intocable, la relación con el riesgo cambia. Se toman mejores decisiones laborales porque no se está negociando desde la desesperación. Se mantiene la calma ante correcciones de mercado porque no se necesita liquidar inversiones para cubrir gastos corrientes. Se dice que no a compromisos financieros que no tienen sentido porque existe el margen para hacerlo. La instrucción operativa de este principio es tan simple como difícil de cumplir bajo presión. El fondo de emergencia solo se toca en emergencias reales, no en oportunidades, no en urgencias manufacturadas, no en gastos que simplemente no se presupuestaron.
El tercer principio es el que define la arquitectura completa de las finanzas personales: gastar consistentemente menos de lo que se gana. Este principio suena trivial hasta que se examina cuántas personas en América Latina lo cumplen de forma real y sostenida. La respuesta que los datos de ahorro y endeudamiento sugieren es: una minoría. Vivir por debajo de los propios medios no es austeridad ni privación. Es la condición necesaria para que cualquier otra estrategia financiera funcione. Sin excedente, no hay inversión posible. Sin excedente, no hay fondo de emergencia que se pueda construir. Sin excedente, cada shock económico es una crisis en lugar de un inconveniente. La forma más directa de crear ese excedente no es aumentar el ingreso, aunque eso ayuda. Es dejar de asignar recursos a cosas que no generan valor proporcional a su costo. Y en una economía de consumo diseñada para capturar el ingreso disponible de los hogares con la mayor eficiencia posible, eso requiere decisiones activas y deliberadas, no solo buenas intenciones. El cuarto principio aborda una de las decisiones con mayor impacto de largo plazo en las finanzas del hogar: el tamaño y el costo de la vivienda. En las principales ciudades latinoamericanas, la presión del mercado inmobiliario sobre los ingresos de clase media es estructural. Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago. En todas estas ciudades, el precio de la vivienda en zonas con acceso razonable a empleo formal ha crecido a tasas que superan ampliamente el crecimiento de los salarios reales en la última década. El resultado es que muchos hogares destinan una fracción de su ingreso a vivienda, que deja un margen operativo extremadamente estrecho para todo lo demás. El principio aquí no es que la vivienda no importa, es que el tamaño y el estándar de la vivienda deben calibrarse sobre las necesidades reales del hogar, no sobre las expectativas sociales de lo que corresponde a cierto nivel de ingreso o posición profesional. Una vivienda más modesta en una zona adecuada, complementada con un presupuesto de mobiliario y decoración razonable, libera capital que en el horizonte de 10 años puede representar la diferencia entre tener o no tener independencia financiera. Una vivienda sobredimensionada, financiada con deuda de largo plazo, inmoviliza ese capital en un activo que, aunque puede apreciarse, no genera liquidez operativa y compromete el flujo mensual durante décadas. El error que este principio identifica no es comprar vivienda, es comprar más vivienda de la que las necesidades reales justifican, motivado por la expectativa social de lo que el éxito profesional debería verse. El quinto principio extiende la lógica anterior a una categoría de gasto que destruye capital con una regularidad que pocos analizan: la deuda para financiar estilo de vida, las vacaciones financiadas con tarjeta de crédito, los muebles comprados a meses sin intereses que en términos efectivos tienen un costo financiero significativo, las bodas, cuyo presupuesto se construye sobre deuda en lugar de ahorro previo, los eventos sociales que se financian con crédito porque la presión de las expectativas supera la capacidad de pago real. Aquí está la verdad que la economía conductual ha documentado con consistencia. El nivel de gasto en una experiencia no determina la calidad de la memoria que produce. Lo que determina la calidad de la memoria es la presencia, la atención y las personas con quienes se comparte. Una boda de bajo presupuesto bien organizada produce recuerdos tan o más significativos que una de alto presupuesto financiada con deuda que se pagará durante años. Una vacación simple con las personas adecuadas produce satisfacción que el costo marginal de una versión más cara no puede mejorar proporcionalmente. El costo real de financiar experiencias con deuda no es solo el interés, es que los meses de pago posterior reducen el margen disponible para las decisiones que sí construyen patrimonio. El sexto principio es el que más divide opiniones y el que más claramente revela la diferencia entre la lógica financiera y la presión social del consumo. Comprar vehículos usados de calidad en lugar de vehículos nuevos. En América Latina,
El vehículo es frecuentemente el segundo mayor activo que adquiere un hogar de clase media, después de la vivienda. Y a diferencia de la vivienda, que en zonas adecuadas puede apreciarse con el tiempo, el vehículo es un activo que deprecia de forma acelerada desde el momento de la compra. Un vehículo nuevo pierde entre el 15% y el 25% de su valor en el primer año de uso. Para el tercer año, la depreciación acumulada puede superar el 40% del precio de compra. Quien adquiere ese vehículo nuevo con financiamiento está pagando intereses sobre un activo que simultáneamente está perdiendo valor, lo que genera una doble erosión del capital que es difícil de justificar financieramente. Un vehículo usado de 2 a 4 años, con historial de mantenimiento verificable y en condiciones mecánicas sólidas, ofrece la misma funcionalidad a una fracción del costo y sin la pérdida inmediata por depreciación inicial. La diferencia de capital que esta decisión libera, aplicada a inversión sistemática, produce diferencias de patrimonio que a 10 años son sustanciales. El séptimo principio es uno de los más subestimados en la gestión financiera personal: revisar los gastos de forma regular. No es necesario un análisis diario ni una obsesión con cada transacción. Una revisión semestral profunda del patrón de gasto es suficiente para identificar las fugas que se instalan de forma gradual y que el automatismo cotidiano hace invisibles. Las suscripciones que se acumulan sin que el uso justifique el costo. Los hábitos de gasto recurrente cuyo impacto agregado es significativo, pero que individualmente parecen irrelevantes. Los servicios que se contrataron para una necesidad que ya no existe, pero que siguen generando cargos automáticos. En la economía de suscripciones, que define el consumo digital de 2026, donde el modelo de negocio predominante está diseñado específicamente para reducir la visibilidad de los cargos recurrentes y maximizar la inercia de permanencia, la revisión periódica activa es el único mecanismo que mantiene el control sobre esa categoría de gasto. El octavo principio es la regla de las 72 horas, y su fundamento está en la neurociencia del consumo, no en la disciplina personal. La mayoría de las decisiones de compra no planificadas son decisiones emocionales. Se toman en estados de activación emocional, curiosidad, deseo, aburrimiento, estrés, que elevan la valoración subjetiva del objeto y reducen la sensibilidad al precio. Ese estado emocional tiene una duración limitada. En la mayoría de los casos, se disipa significativamente en 24 a 72 horas. La regla es operativamente simple. Ante cualquier compra no planificada que supere un umbral de costo definido, se espera 72 horas antes de ejecutarla. Si después de ese periodo el deseo es igualmente intenso y la lógica financiera lo justifica, la compra se realiza. Si el deseo se disipó, el dinero permanece disponible para usos que sí estaban en el plan. Los estudios sobre el efecto de esta regla muestran que entre el 60% y el 70% de las compras impulsivas identificadas no se realizan cuando se introduce este periodo de espera. La implicación directa es un ahorro anual que en hogares con patrones activos de consumo impulsivo puede ser significativo. El noveno principio ataca la raíz de uno de los patrones de gasto más costosos y menos reconocidos: comprar para construir identidad en lugar de comprar por utilidad. La economía de consumo moderna ha perfeccionado la técnica de vincular productos con identidades aspiracionales. No se compra un vehículo de determinada marca. Se compra la pertenencia a un grupo social, la expresión de un estatus, la señal de un nivel de éxito. No se compra ropa de cierta marca. Se compra la membresía implícita a una categoría de personas. Este mecanismo es extraordinariamente efectivo porque explota una necesidad psicológica genuina, la necesidad de pertenencia y de reconocimiento social. Pero tiene un costo financiero que opera de forma permanente y sin techo, porque las señales de identidad a través del consumo requieren mantenimiento continuo.
La marca de hoy se deprecia como señal de estatus. Requiere ser actualizada. El ciclo no tiene fin natural. El principio que rompe ese ciclo no es dejar de tener identidad, es desconectar la identidad de las marcas y los objetos y construirla sobre dimensiones que no requieren gasto continuo para mantenerse. El 10º principio es la síntesis entre minimalismo y calidad, poseer menos pero mejor. Este principio resuelve el malentendido más común sobre la filosofía de consumo reducido, que no es austeridad ni privación, sino precisión. No se trata de no tener nada, se trata de que cada objeto que existe en la vida de una persona esté ahí porque cumple una función real y porque su calidad justifica su presencia a largo plazo. La matemática del costo por uso que analizamos en episodios anteriores de este canal aplica directamente aquí. Un objeto de alta calidad que se usa con frecuencia durante años tiene un costo por uso que frecuentemente es inferior al de un objeto de menor calidad que se reemplaza múltiples veces en el mismo periodo. Aplicado a la gestión financiera, concentrar el gasto en menos objetos de mayor calidad reduce el volumen total de compras, elimina el desorden que genera costos cognitivos y físicos adicionales, y produce mayor satisfacción por cada peso gastado que la alternativa de muchos objetos de menor calidad y menor durabilidad. El 11º principio es el que más sorprende en el contexto de un análisis financiero: la gestión activa de la exposición a los medios de consumo. Las plataformas de redes sociales no son canales de comunicación neutrales. Son infraestructura de manipulación de la demanda a escala industrial, financiada por publicidad y optimizada algorítmicamente para maximizar el tiempo de atención y la receptividad al consumo. El contenido que muestra es seleccionado por algoritmos diseñados para generar estados emocionales de deseo, comparación y aspiración, que son precisamente los estados más favorables para el consumo impulsivo. Una persona que pasa horas diarias en plataformas de consumo aspiracional está sometiendo su arquitectura de decisiones financieras a un bombardeo continuo de estímulos diseñados para erosionarla. La gestión de esta exposición no requiere la eliminación total de las redes sociales, requiere conciencia sobre el efecto que el contenido consumido tiene sobre las decisiones financieras y la selección activa de entornos informativos que refuercen los principios que se quieren sostener en lugar de los que se quieren evitar. El 12º principio es la simplificación intencional de la vida como estrategia financiera activa. Existe una correlación que la investigación sobre bienestar subjetivo ha documentado de forma consistente. Más allá de un umbral básico de seguridad material, el aumento en el gasto y en la complejidad del estilo de vida no produce aumentos proporcionales en la satisfacción reportada. La relación entre costo del estilo de vida y satisfacción no es lineal. Tiene rendimientos decrecientes pronunciados más allá de cierto punto. La simplificación intencional no es una renuncia al bienestar. Es el reconocimiento de que la satisfacción real proviene más de la calidad de las relaciones, la claridad de propósito y la libertad de movimiento que de la acumulación de objetos, experiencias caras o complejidad logística, y tiene un efecto secundario financiero directo. Una vida más simple cuesta menos dinero para sostenerse, lo que libera capital para construcción de patrimonio o para la compra del recurso más valioso disponible en cualquier etapa de la vida: el tiempo. El 13º principio es el que más incomoda en el contexto de un canal de análisis financiero y el que paradójicamente puede ser el más liberador. El dinero no es el objetivo. Esta afirmación no es una contradicción con todo lo que hemos analizado en este episodio y en los anteriores. Es su complemento necesario. El dinero es un instrumento. Es el medio más versátil disponible para convertir trabajo y tiempo en capacidades, en opciones, en seguridad y en la posibilidad de hacer cosas que tienen valor real.
Pero cuando el dinero deja de ser un instrumento y se convierte en un indicador de valor propio, en una forma de compararse con otros o en un fin en sí mismo, su efecto sobre las decisiones financieras se vuelve paradójicamente destructivo. La persona que persigue dinero como validación toma decisiones de consumo motivadas por la señal que ese consumo envía a su entorno. Gasta para demostrar que lo tiene, y ese gasto erosiona precisamente la acumulación que busca. La persona que entiende el dinero como instrumento de libertad toma decisiones radicalmente distintas. No gasta para demostrar, acumula para poder elegir. Y esa diferencia de orientación, sostenida en el tiempo, produce diferencias de patrimonio que ninguna optimización técnica de portafolio puede replicar. Existe una ironía que los datos financieros confirman. Las personas que dejan de obsesionarse con acumular dinero y empiezan a gestionarlo como herramienta de libertad, terminan acumulando más, porque sus decisiones de gasto están alineadas con valor real, no con señalización social, porque su margen de ahorro e inversión es estructuralmente mayor, porque no necesitan comprar identidad ni estatus con cada quincena, y porque el horizonte desde el que toman decisiones financieras es el largo plazo, que es el único horizonte temporal en que la acumulación de capital real opera con la lógica que sus fundamentos matemáticos prometen. Estos 13 principios no son reglas de austeridad, son la arquitectura de decisiones que separa a quienes construyen patrimonio real de quienes generan ingreso que el sistema de consumo captura de vuelta con precisión creciente. El latido real de los mercados no está solo en las tasas de los bancos centrales, ni en los movimientos de los índices bursátiles. Está también en millones de decisiones individuales que cada día determinan si el ingreso producido se convierte en capital propio o en beneficio de otro sistema. Estos principios son la diferencia entre los dos resultados. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si este contenido te aportó claridad y perspectiva sobre cómo gestionar el capital con intención real, compártelo con quien creas que lo necesita. Seguimos construyendo en el próximo episodio de La Curva del Profit,